Ante todo, me gustaría expresar el gusto que tengo de estar con todos ustedes hoy para poder presentar brevemente los dos primeros volúmenes del estudio multidimensional de Paraguay, sobre el que venimos trabajando desde hace un poco más de un año con la Administración. No puedo seguir sin agradecerle de nuevo a la Unión Europea su apoyo para el desarrollo de estos estudios y para también las discusiones que hemos podido tener y que han mejorado las conclusiones. En cuanto consiga arreglarme con la tecnología. Es un proceso. Muchas gracias. El estudio multidimensional, más allá de un informe, de una serie de informes, es un proceso. Es un proceso que se desarrolla en tres fases, con el objetivo principal de apoyar al Paraguay en la elaboración y la implementación de políticas de desarrollo eficaces para alcanzar sus propios objetivos. Consta de tres fases, como presentaba ya la señora secretaria general adjunta. Una primera fase que ha buscado identificar los principales obstáculos al desarrollo del país. Esa primera fase ha dado pie a un primer informe, del que tienen un resumen disponible y que ya está publicable. En la segunda fase hemos seleccionado conjuntamente con Paraguay una serie de temas específicos para darle recomendaciones de política pública. Ese segundo informe, que está hoy disponible en una versión de prepublicación y del que tienen un resumen, contiene una serie de recomendaciones de política específicas, en este caso en las áreas de protección social, salud y educación. Tienen también en el resumen unos cuadros que detallan esas recomendaciones para cada una de esas áreas. La tercera fase, que empezamos hoy, la llamamos del análisis a la acción, y consiste en tomar estas recomendaciones como insumo para desarrollar un plan de acción implementable para y con Paraguay. Dos elementos más sobre el proceso. El primero, elegimos desde el principio una serie de países de referencia que nos han servido para situar comparativamente el desempeño de Paraguay en toda una serie de ámbitos de desarrollo. Estos países también nos sirven de ejemplo en el sentido en el que sus propias experiencias de reforma nos dan caminos posibles para seguir, o por lo menos para inspirarse. Este proceso también ha sido y seguirá siendo participativo. Veo muchas caras conocidas que han estado en talleres que hemos realizado para discutir de la visión, de la priorización de dimensiones de desarrollo en Paraguay, así como para diseñar una serie de escenarios de futuro que permiten testear las recomendaciones y las recomendaciones de política pública mirando hacia adelante. Empiezo por adelantarles los primeros resultados del volumen 1. En la primera fase, como decía, la secretaria general adjunta ha identificado dos desafíos principales para Paraguay. El primero, asegurarse de que puede mantener un crecimiento sostenible en el medio a largo plazo. Y eso supone alentar un proceso de transformación estructural y encontrar nuevas fuentes y nuevos orígenes de crecimiento. El segundo desafío es poner al país en una senda de crecimiento más inclusivo. Para hacer frente a estos desafíos, Paraguay tendrá que afrontar 7 prioridades o 7 áreas de política pública. Primero, cerrar la brecha de infraestructura. Segundo, reformar el sistema de educación y de generación de competencias. Tercero, afrontar la fragmentación de la protección social y la informalidad que la genera. Cuarto, reforzar la gobernanza pública. Quinto, liberar nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo. Sexto, territorializar sus políticas. Y séptimo y último, reforzar su sistema estadístico. Paraguay ha tenido un proceso de crecimiento
sólido y estable, que lo pone entre los países con el crecimiento más rápido de la región. Si vemos quiénes van más rápido, encontramos a Perú, encontramos a Panamá, países con nichos muy específicos de crecimiento. Al mismo tiempo, el crecimiento de Paraguay aún es volátil, en parte por su dependencia de las materias primas y las manufacturas basadas en materia prima. Pero este crecimiento ha permitido consolidar el desempeño macroeconómico y fiscal del país. La adopción de un marco de política monetaria basado en metas de inflación ha generado un anclaje para la inflación y ha permitido no solo reducir los niveles de inflación, sino su volatilidad. Como bien sabemos, la volatilidad de la inflación es una de las importantes causas macroeconómicas de pobreza, sobre todo cuando afecta al precio de los alimentos. Al mismo tiempo, el país es uno de los países latinoamericanos con niveles de deuda pública más bajos, a pesar de un aumento reciente. La deuda pública, por debajo del 25% del PIB, está apoyando la inversión en infraestructura que el país tanto necesita. Este crecimiento también ha permitido al país avanzar en resultados de bienestar. La rueda que ven, y que es uno de los elementos específicos del estudio multidimensional, muestra el desempeño del país en 10 áreas distintas del desarrollo, tanto económico como social, incluyendo indicadores objetivos y subjetivos. No es el momento de pasarlos todos en revista. Basta decir que la línea, el círculo negro, es un punto de referencia. Indica dónde debería estar Paraguay en base a su PIB per cápita. Las líneas que van más allá del círculo son áreas en las que el país tiene un desempeño particularmente bueno. Las líneas que no llegan al círculo son áreas en las que queda camino por recorrer. Los resultados del bienestar son heterogéneos como lo son en todos los países. Hay muy buenos resultados en condiciones materiales, en creación de empleo, tal vez con la excepción de la satisfacción con la infraestructura y la infraestructura de transporte. Por otro lado, hay desempeños mejorables en áreas como pueden ser el medio ambiente, la salud, la percepción de vulnerabilidad, tanto en seguridad personal como en exposición a riesgos de la población y el empoderamiento ciudadano. La pobreza se ha reducido en parte gracias a este crecimiento económico. La pobreza extrema se ha reducido de manera rápida y si se mantienen las tendencias de los últimos 15 años, el país está en camino de eliminar la pobreza extrema a 2030. Vemos que la pobreza en el país, utilizando una línea común, se sitúa más o menos en el centro, en el medio de la serie de países de referencia. La pobreza también se ha reducido gracias a una expansión importante del gasto social desde principios de siglo. Es de resaltar la contribución de la expansión de los programas de transferencias, tanto de transferencias condicionadas como del programa de adulto mayor, de transferencias a adultos mayores en la reducción de la pobreza. Los dos desafíos pendientes: el primero, la desigualdad sigue siendo alta y los instrumentos fiscales tienen efectos limitados. Cuando comparamos el ingreso antes y después de transferencias, vemos que en Paraguay hay una diferencia muy pequeña en la desigualdad, de apenas 2%, 1,6 puntos del indicador de Gini. Paraguay, como otros países latinoamericanos, no tienen necesariamente un pecado original que los hace países muy desiguales. La desigualdad de ingresos de mercado en un país como Portugal es más alta que en Paraguay. Pero el sistema fiscal de imposición y redistribución en un país como Portugal reduce la desigualdad de casi 38%, comparado con el 2% de Paraguay. Además de esta eficacia limitada del sistema de transferencias en la reducción de la desigualdad, dos elementos importantes sostienen la permanencia de desigualdad en Paraguay. Primero, la alta informalidad laboral. 64% de los trabajadores no agrícolas, especialmente la mayoría de los independientes y cuentapropistas, están en la informalidad. Esto sitúa a Paraguay en la franja más alta de informalidad en la región
con Perú por encima, con casi 70%. Una de las consecuencias es que casi la mitad, el 45% de los trabajadores no llega al salario mínimo. Esto alimenta no solo la desigualdad, sino también limita la capacidad de expandir el seguro social. Dicho esto, la informalidad está bajando a ritmo aproximado en promedio de 1 punto por año. Ese es un ritmo de crucero. En mis estudios sobre informalidad, 1% por año es un poco el rule of thumb, hacia donde no se quiere estar por debajo, pero hay que estar por encima, porque no tenemos 60 años. El segundo elemento que apoya o que sostiene esta desigualdad es la gran desigualdad territorial. Y esta existe no solo en términos monetarios. Sabemos que la pobreza extrema es un fenómeno eminentemente rural. Pero también existen diferencias importantes urbanos-rurales en acceso a aseguramiento de salud, o en acceso a agua potable y en acceso a saneamiento. El segundo desafío pendiente es acelerar el crecimiento de manera sostenible. Desde principios de siglo, la productividad se había mantenido en una senda descendente, con algunos picos, algo no muy prometedor. Desde 2010 ha habido un aumento notable de la productividad que ha permitido recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, esta senda de productividad está aún lejos del desempeño de algunos países o incluso del promedio de países de renta media alta. Entonces está todavía lejos de una senda de convergencia, digamos. Una de las fuentes posibles de nuevo crecimiento es un aumento de la inversión. En este periodo, la inversión en Paraguay ha estado muy por debajo, unos 4 puntos porcentuales por debajo del promedio de la OCDE y del promedio de la región. Sin embargo, se ha recuperado en los últimos años, gracias en gran parte a la contribución de la inversión pública en infraestructura. Un país como Paraguay, con carencias aún importantes en términos de infraestructura de transporte y de comunicaciones, va a necesitar un esfuerzo continuado de inversión para poder mantener el crecimiento a largo plazo. Además de acumular activos, tanto en inversión física como en participación laboral, para mantener el crecimiento a largo plazo y limitar su volatilidad es necesaria una transformación productiva. La economía paraguaya sigue siendo dependiente en gran medida de las exportaciones en materias primas, como lo atestigua la alta concentración de sus exportaciones, que es comparable a las más altas en el grupo de países de referencia. Esta se ha mantenido, pero se ha mantenido reflejando en realidad dos fuerzas contrapuestas importantes. El aumento de precios de materias primas, que ha tendido a acrecentar esta concentración y que en realidad esconde una diversificación productiva que sí está en marcha, sobre todo de productos brutos a productos transformados. Y más recientemente hacia otras manufacturas y exportaciones de servicios. Y es aquí donde es necesario un esfuerzo y un apoyo suplementario no solo de parte del sector público, sino sobre todo del sector privado para alimentar esta transformación productiva. Y esta transformación tiene que venir revirtiendo el impacto medioambiental muy importante que el desarrollo basado en commodities agrícolas ha supuesto para Paraguay. Entre 2005 y 2015, el porcentaje de área forestal disminuyó en más del 17%. En 2010 y 2015, Paraguay está entre los 3 países con mayor pérdida de área forestal. Para afrontar estos desafíos, Paraguay dispone a día de hoy de flujos públicos financieros para el desarrollo relativamente escasos. Hemos querido, para medir estos flujos, hacer un cálculo relativamente sencillo, comparando entre países lo que tenemos cuando sumamos recursos propios, le restamos el gasto obligado, le añadimos la financiación del desarrollo por déficits y le añadimos la AOD. Paraguay tiene una recaudación tributaria relativamente baja, pero no solo es esta recaudación tributaria la que grava sus posibilidades de gasto público para el desarrollo. También hay todavía una proporción muy alta del gasto que es obligado, que no es discrecional, y que evita el que se puedan dirigir recursos hacia
áreas que los necesiten, en particular en términos de inversión. El marco fiscal permite generar una estabilidad a largo plazo, pero cualquier reforma de este marco debería contemplar la posibilidad de alimentar o de sostener una política macroeconómica contracíclica y de generar flujos de inversión que el país tanto necesita. Por supuesto, además de la inversión pública, es necesario y es fundamental fomentar la inversión privada. Aquí las prioridades que salen del análisis que hemos podido realizar van muy de la mano con las percepciones que hay por parte de inversores. Y son, primero, la calidad y la cantidad de la infraestructura; segundo, la lucha contra la corrupción; tercero, la formación de la fuerza laboral; y por último, el mejoramiento de la calidad regulatoria. Permítame ahora pasar a los resultados de la segunda fase, donde me gustaría sobre todo incidir, para no tomar demasiado tiempo, en las recomendaciones de política pública en los tres ámbitos que tocamos: protección social, salud, educación y competencias. En términos de protección social, la cobertura sigue siendo baja. Cuando miramos la cobertura por transferencias de protección social, estamos por debajo del 25%. Cuando a eso le añadimos programas de comedores escolares, transferencias directas en especie, llegamos más o menos al 50%. Es decir, un poco por debajo del promedio de Latinoamérica. Paraguay ha expandido de manera muy notable la asistencia social. Y si ven el gráfico de la derecha, verán que la asistencia social en gris está bien focalizada. Favorece mayormente a la población en los primeros deciles de ingreso. Al mismo tiempo, se genera cierta dualidad. Tenemos un seguro social para la clase media alta y tenemos una asistencia social para los pobres. Resultado, la cobertura de las clases medias en los quintiles centrales, en términos de protección social, está por debajo del 20%. En términos de contingencias, es decir, en términos de cobertura de riesgos específicos, dentro de los trabajadores formales tienen acceso a una amplia gama de coberturas, donde solo falta tal vez una protección contra el desempleo. Pero para trabajadores informales independientes hay muchas áreas de cobertura que no están tocadas y que no están siendo cubiertas por los sistemas existentes. También aquí nos gustaría señalar que la elección de Paraguay de utilizar las familias, y sobre todo familias con niños y mayores, como punto focal de las transferencias, se revela muy acertada. Apenas 3% de hogares pobres no responden a estas circunstancias. El sistema de pensiones debe reformarse para ser más equitativo. Igual que en la protección social en su conjunto, el desarrollo de una pensión social o el desarrollo del programa adulto mayor ha permitido colmar en gran parte las brechas de cobertura en pensiones. En realidad ha permitido casi doblar la proporción de adultos mayores que reciben una pensión desde 2008. Sin embargo, este programa aún no cubre toda su población objetivo y alcanza mejor los que están cerca de la pobreza que los más pobres. Este programa también se añade a la larga lista de regímenes pensionales y previsionales que existen en el país. Entre regímenes, las edades de retiro, las tasas de acumulación y las contribuciones mínimas son distintas. Esto es una fuente de desigualdades también entre los que pueden participar en la seguridad social. Y aunque los regímenes son generalmente generosos, unos lo son más que otros. La fragmentación en regímenes de protección social, y en especial en previsión social, también genera ineficiencias. Genera gastos de gestión de portafolios que son más altos de lo que deberían ser. Y genera gastos administrativos y dificultades en la gestión de información que podrían solventarse unificando regímenes.
El sistema de pensiones necesita reformas para ser más sostenible. Cuando comparamos las tasas de contribución de los principales regímenes paraguayos, que están hacia la izquierda, IPS y la Caja Fiscal, están en el rango bajo de los países de comparación. Sin embargo, cuando comparamos las tasas de reemplazo efectivas del principal régimen previsional del IPS, está en el rango más alto de la generosidad de sistemas pensionales. Por una medida de generosidad, las tasas de acumulación, es decir, el porcentaje de ingresos que se acumulan por año de contribución, son de 4% en el IPS, cuando son entre 0,5 y 3% en los países de la OCDE. Y al mismo tiempo, esta generosidad hay que financiarla. En la práctica, casi 20%, entre 20 y 25% de contribuyentes al IPS no tienen una pensión del IPS. Esas contribuciones van a financiar la generosidad del sistema para los que sí la tienen. También este sistema hoy se sostiene gracias a la juventud del país. Pero IPS hoy necesita 8 contribuyentes por jubilado. Por lo tanto, es esencial contemplar la posibilidad de unas reformas paramétricas a medio plazo antes de que la salud financiera de estos sistemas requiera de recursos públicos de manera masiva. La protección social afronta 3 grandes desafíos. Primero, en términos de gobernanza, la coordinación entre las múltiples agencias que implementan asistencia social. Los principales programas, Tecoporá, Adulto Mayor, Abrazo y algunos más, tienen sistemas de focalización apropiados y tienen un impacto probado. Pero hay que generalizar la evaluación y la reevaluación de programas para ver dónde son necesarias explotar otras sinergias que existan o incluso unificar programas. Por otra parte, la supervisión de instituciones provisionales es incompleta. Y en este sentido, el proyecto de ley de superintendencia de pensiones va, en función de las recomendaciones de la OCDE en este sentido, en el buen sentido. Segundo desafío, incluir a los trabajadores independientes en la seguridad social. Los trabajadores independientes son mayoría. A día de hoy, los regímenes existentes para ellos en el seguro social simplemente no consiguen aunar contribuciones. La mayoría de los trabajadores independientes no ganan salario mínimo y tiene ingresos volátiles variables en el tiempo. Último desafío para la protección social, el financiamiento. Para que los principales programas de transferencias cubran sus poblaciones objetivo, sería necesario multiplicarlos por 2 o por 3. Eso supone un gasto adicional a eficacia constante de alrededor de 1,2% del PIB. Esto habrá que financiar. Y por otra parte, los gastos de los sistemas previsionales, si no se hiciera una reforma paramétrica a tiempo, excederán en un futuro no muy lejano a las contribuciones. Como bien saben, esto ya es el caso del régimen no civil de la Caja Fiscal, y algunos otros tienen una salud financiera relativamente débil. En términos de recomendaciones sobre seguridad social, y tal vez para no extenderme voy a darles las grandes líneas, el informe propone primero expandir la cobertura de la seguridad social, reforzando los sistemas de inspección para atajar la evasión, revisando el salario mínimo y la contribución mínima que va ligada a él, estableciendo un sistema más atractivo para trabajadores independientes a los que se les permita contribuciones tal vez por debajo de la contribución mínima hoy, tal vez más irregulares, contemplando instalar un monotributo que permita recajar al mismo tiempo impuestos y contribuciones. En segundo lugar, establecer un sistema integrado de protección social, en el que se pueda evaluar el gasto en asistencia social en cada uno de sus elementos para priorizar programas. Ampliar la base contributiva y los mecanismos de financiación de la asistencia social e integrar pensiones contributivas y no contributivas en un sistema único multipilar, en el que
en el que adulto mayor podría ser un pilar solidario, habría un pilar contributivo y un pilar de ahorro voluntario abierto a trabajadores independientes para contribuciones más pequeñas. En tercer lugar, mejorar la gobernanza de la protección social. Es necesario mejorar la coordinación de los programas de asistencia social y entre las agencias que los ejecutan, integrando y generalizando las herramientas que Paraguay ya tiene. La ficha social como instrumento de focalización, la base de datos de beneficiarios, gestionada hoy por la UGTS, el tablero de control como instrumento de planificación y monitoreo. También es necesario dotar a la protección social de un liderazgo fuerte y reconocido. Y por último, supervisar y regular los proveedores previsionales, para evitar problemas del pasado y para mejorar la eficacia en la inversión. También es necesario establecer un sistema de pensiones más coherente, más justo y más inclusivo, mejorando la equidad en el sistema de pensiones y reforzando el vínculo entre beneficios y contribuciones. Gracias. En términos de salud, Paraguay ha conseguido, entre sus grandes logros, aumentar muy significativamente el acceso a la salud y cerrar en gran medida la brecha que existía entre el mundo urbano y rural. En 10 a 15 años, los habitantes rurales han pasado de ser unos 40% a tener acceso a la salud a ser 80%. Y esto se debe a dos elementos principales: el establecimiento de unidades de salud familiar y una reforma del sistema de salud hacia la asistencia primaria en salud y la eliminación de los copagos. ¿Qué queda por recorrer? El gráfico que tienen allí en la pantalla ilustra los indicadores de salud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hemos tomado 2005 como base, lo que nos obliga a todos a hacer un cálculo mental entre dónde están hoy y a dónde tienen que ir. Pero si 100% es el objetivo, 0 es donde estaban en 2005, hoy tendrían que estar en 40 para estar en la senda. Vemos que ha habido grandes logros, la eliminación de la malaria, y vemos que hay elementos sobre todo de acceso en términos de nacimientos atendidos por personal cualificado, en términos de bajadas de mortalidad infantil y neonatal, que están en la senda para llegar al objetivo. También vemos que en términos de mortalidad, Paraguay hoy hace frente a un doble desafío. Está en plena transición epidemiológica, pero ni las enfermedades transmisibles están bajando tan rápido como deberían, el caso de algunas como la tuberculosis, ni las enfermedades no transmisibles se están conteniendo como se debería. También vemos que hay regresión en algunos campos de salud pública. La mortalidad debida al uso de alcohol y tabaco está aumentando y las muertes ligadas a accidentes de tráfico generan un peso importante para el país. Más allá de estos resultados y de desempeño, el país ha generado un esfuerzo importante en financiación de la salud, gastando casi 8% en salud en 2015 y gastando más en paridad de poder adquisitivo que países bastante más ricos como Tailandia o como Perú. En gran parte esto se explica por el aumento en gasto público en salud, que pasó de 1% a 2,7% de 2002 y 2015. Esto plantea dos grandes interrogantes. El primero, si este aumento será sostenible en el futuro, ya que llevaría a un aumento paulatino del gasto total sobre el PIB y por lo tanto de la recaudación y de los ingresos. Por otra parte, el gasto de bolsillo ha seguido aumentando a la misma velocidad y sigue siendo relativamente elevado, lo que supone, por un lado, desigualdad, ya que gastos de bolsillo son más importantes para poblaciones más pobres, y por otro lado, la posibilidad de que los gastos de salud lleven a empobrecimiento de la población. Uno de los grandes desafíos del sistema de salud es su fragmentación. El sistema público cubre al casi 74% de la población sin seguro de salud, con 34% del gasto público en salud.
Al mismo tiempo, la cobertura de funcionarios públicos a través del aseguramiento privado genera un mercado de casi medio billón de guaraníes para la sanidad privada. Y lo que falta en este sistema son los puntos de interconexión. Paraguay tiene hoy una sanidad privada relativamente eficaz, con capacidad, pero la fragmentación del sistema en público, seguro social y privado genera desequilibrios. Mientras en los grandes hospitales del Seguro Social y del Ministerio de Salud algunos servicios operan a saturación, más o menos 45% de las camas están ocupadas en el conjunto del país. Y solo por dar un ejemplo, más o menos 25% de las camas están ocupadas en el Hospital de las Fuerzas Armadas. En términos de recomendaciones en salud, el informe plantea 7 elementos y solo quiero aquí incidir sobre 4 de ellos. Hemos querido poner en primer lugar la necesidad de una reforma sistémica del sector de salud. Y para eso es necesario establecer una visión del futuro del sistema de salud que garantice la cobertura universal con equidad. En la práctica, ¿qué quiere decir esto? A día de hoy, hay parte del sistema que funciona como un sistema basado en garantías, el Sistema Nacional de Salud, y parte del sistema que funciona como un sistema de aseguramiento. Esta dualidad limita la eficacia, es muy difícil de gestionar y no responde a la reforma ya con sus años de la Ley 1032 de 1996, que busca establecer un Sistema Nacional de Salud. Hemos querido en el informe plantearles una serie de recomendaciones, pero le concerne a Paraguay decidir hacia dónde quiere ir con su sistema de salud. Un sistema nacional financiado con impuestos generales, un sistema de aseguramiento. Más allá de esta pregunta de alto nivel, digamos, hay toda una serie de elementos que pueden hacerse hoy. Es necesario hoy crear las condiciones para que haya un servicio integrado de salud. Y eso supone reforzar acuerdos interinstitucionales, revisar los acuerdos interinstitucionales que hoy existen y a medio plazo operar una separación de las funciones de compra de servicios de salud y provisión de servicios de salud. También es necesario reforzar la gobernanza y la rectoría del sistema de salud, reforzando las instituciones que ya existen e implementando las que solo existen en el papel. Tercer punto, es necesario mejorar la calidad de la atención y aumentar los esfuerzos en salud preventiva. Veíamos antes que en términos de salud el acceso ha aumentado, pero a veces el desempeño no tanto. Hay toda una serie de patologías cuya incidencia sería mucho más baja si hubiera una continuidad de atención en salud. Por último, es necesario avanzar hacia la cobertura universal de salud en sus 3 dimensiones. Aumentando la cobertura para cerrar las brechas, lo que supone aumentar el ritmo de establecimiento de unidades de salud familiar y otros centros de atención primaria, establecer un paquete de servicios garantizados y garantizar estos servicios, y canalizar recursos que hoy están en pago de bolsillo hacia recursos prepagados o preasignados, ya sea en medicina prepaga, en primas de seguro o en impuestos generales. Y por último, en educación y competencias, Paraguay ha realizado grandes logros. La educación primaria es casi universal, la educación secundaria aumenta. También sigue habiendo grandes desafíos. El desafío hoy es mantener a los alumnos en la escuela y que las competencias que acumulen y que aprendan sean útiles para su vida laboral y de ciudadanos. Hay margen de mejora también en el acceso a la educación en algunos grupos desfavorecidos. Como muchos países de la región, Paraguay tiene el reto de aumentar la educación secundaria y mejorar las tasas de finalización de ciclos. Hoy, 35% de alumnos no completan su secundario, su educación media. Las ganancias que ha habido, en azul en el gráfico,
Son importantes, pero como bien pueden ver, no son suficientes. Al finalizar la edad de escolarización obligatoria, a los 14, todavía tenemos 10% de niños de 14 años fuera del colegio. Y entre 15 y 18, la tasa de abandono aumenta muy rápidamente. Segundo gran desafío, aumentar la calidad de la enseñanza y el desempeño educativo. A día de hoy, 2/3 de los estudiantes están en los 2 primeros niveles del SNEPE, del Sistema de Evaluación de Competencias Aprendidas. Es decir, no llegan a los mínimos curriculares establecidos. Pronto, la información de PISA para el desarrollo nos permitirá también comparar estos resultados con los de los países OCDE y de otros países de PISA e inspirarnos de las experiencias de otros países para desarrollarnos. Por último, estas competencias también tienen que ponerse a buen uso en el mercado laboral. Paraguay tiene la ventaja de tener menos transiciones de jóvenes hacia mercados informales que otros países de la región, pero la desventaja de tener más transiciones hacia la inactividad, sobre todo de mujeres jóvenes. Para terminar, déjenme decirles en las grandes líneas de la recomendación en este ámbito. Primero, adoptar un pacto nacional sobre educación basado en el consenso. Segundo, expandir la cobertura y mejorar la finalización, especialmente en ciertos niveles y para grupos vulnerables. Y esto supone, por resaltar uno de los puntos, o dos, apoyar a las familias con bajos recursos para el acceso a preprimaria y poner en marcha sistemas específicos para limitar el abandono y apoyar a estudiantes en dificultad. Tercero, mejorar la calidad de la educación y los estados educativos, sobre todo reforzando la carrera docente. Y por último, mejorar la pertinencia y las transiciones al mercado laboral con políticas activas de mercado laboral y mejorando el ajuste y la oferta de demanda, también con una intervención del sector privado en la definición de las necesidades. Antes de terminar, decirles que tienen hoy los 2 volúmenes a su disposición y también que empezamos hoy la tercera fase en la que vamos a ajustar las recomendaciones con Paraguay y generar un plan de acción y apoyo a la implementación basado en la experiencia internacional. Esperamos verlos de nuevo en marzo para lanzar este último volumen. Muchas gracias.